Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Siempre, podría decir, en los seres humanos tenemos una duda al respecto de qué ocurrirá mm, cuando fallezcamos. ¿Volveremos a ver a nuestros seres queridos que perdimos en vida? Em, ¿Existe realmente ese famoso cielo e infierno? ¿Hay alguien que está siendo el jefe de eso? Y bueno, cómo es su aspecto? Es que es curioso porque lo que sería pues numerosísimos incidentes que han sido recopilados a este respecto durante toda la historia, suele aparecer una figura como con barba, anciano, ¿no? Y además en diferentes culturas, en diferentes épocas, y además personas completamente distintas al respecto de su personalidad y siempre hablando también de lo que sería pues un túnel de luz en donde incluso te pueden llegar a llevar pues unas esferas de luz que llegan a levantarte físicamente para llevarte a ese lugar si es que es tu destino estar en ese lugar para encontrarte con una persona que perdiste en vida, porque tienes que comunicarte con él y porque él te permite esa comunicación o porque alguien lo permite. Es fascinante todo esto porque no sabemos realmente si vivimos en una Matrix, en una simulación, ¿no? Si todo eso está creado por nuestro cerebro o por si realmente alguien permite lo que de lo que estamos hablando, pues una comunicación entre almas que unas están en una tierra y otras están en otra dimensión hacia la cual pues nosotros incluso con todo nuestro amor pues podemos llegar a acceder en un punto dado de nuestra existencia, de nuestra vida. Y de eso va exactamente el caso que tengo hoy para vosotros, que es bastante emotivo. A mí me ha conmovido muchísimo y además me ha parecido fascinante por la cantidad de información que da la testigo que me ha escrito una comunicación vía email porque bueno pues tenía una vida que echaba muchísimo a un familiar, muchísimo de menos a un familiar y consiguió acceder a él y ese familiar a través de la telepatía pues pudo hablar de nuevo con ella y le estuvo exponiendo pues básicamente el hecho de que era necesario su sufrimiento en vida para una evolución espiritual que tenía que tener como destino. Es fascinante porque lo he visto en muchísimos sucesos, personas que no se conocen, personas que son de diferentes lugares, épocas, personas completamente diferentes, creencias diferentes, religiones distintas. Y vaya, pues cuentan exactamente lo mismo. Bueno, pues de eso va el vídeo de hoy, que creo que va a ser bastante curioso al respecto de esos ingredientes exactos de lo que parece ser ese cielo en donde vamos, ese, bueno, pues ese lugar totalmente maravilloso al que vamos y en donde pues nos están esperando pues seres que vaya pues mm, les amábamos y nos estaban esperando. Además, de hecho, después de estar con nosotros durante toda nuestra vida. Y nos enteramos de que jamás nos llegaron a abandonar, nunca, siempre estuvieron con nosotros.
Es algo esperanzador, por supuesto, ¿no? Y es increíble lo que le llegó a pasar a esta mujer y os lo voy a contar ahora mismo en este correo electrónico y vamos a enterarnos y vamos a tratar de sacar unas conclusiones que son pues maravillosas y fascinantes a nivel de investigación. Vamos a por él. Me dice: hola, querido Vicente, te quiero contar un caso que me sucedió hace 20 años aproximadamente. Mira, mi papá, mi padre, pues falleció en un accidente automovilístico cuando él tenía 28 años y yo tenía solo 5 añitos. Bueno, pues esta tragedia me ha estado apenando pues toda la vida, ya que a partir de su muerte mi vida pues ha sido terrible. Esa es la verdad. Y bueno, pues llegó un día en el cual pues yo, claro, ya de adulta, ¿no? Pues me encontraba con muchísima angustia, pensando en qué habría sido de él y cómo había sido además mi vida después de su partida. Y bueno, pues le pedí a los seres superiores, y lo digo así porque no soy católica, pues que me permitiesen ir donde estaba mi papá, que necesitaba además saber algunas cosas, que me dejasen verlo de nuevo. Y ante esta petición, tengo que decirte, Vicente, una cosa que es principal, que no estaba dormida. Es una aclaración vital. No fue un sueño. Era de día, me acuerdo perfectamente, y bueno, pues yo cuando pido esto de volver a ver a mi papá, inmediatamente me ocurre algo. Fue extraordinario. Era un arco como muy grande, con muchos colores, y empiezo a notar que entra en mí una serie de palabras. Unas palabras que me decían desde dentro de ese arco que entrase, que fuese para allá. Y dije, pues vaya, parece que ha funcionado increíblemente, pues me acerco. Y de pronto, Vicente, observo cómo dos luces gigantescas me levantan y me llevan además a bastante velocidad, por lo que parece ser un túnel. Ahí tenemos otra vez ese ese ingrediente siempre del túnel, de la luz. Aquí aparece en donde pues siempre tantas ECMs, experiencias cercanas a la muerte, pues lo tienen. Aquí aparece y dice: me levantaron directamente de donde estaba yo, Vicente, y me llevaron rapidísimo por ese túnel y de pronto paran y yo me quedo mirando y tengo de frente a mi papá. Tengo a mi padre. Está vestido con un traje blanco y una rosa roja en la mano. Detrás de él había una figura y me fijo. Era como una especie de anciano con barba. No te sabría decir a qué distancia estaba de mi padre, pero desde luego estaba ahí. Y desde luego estaba como observando todo el proceso y todo lo que era mi acercamiento a mi papá. Allí no había ni pisos, ni paredes, ni techo, ni nada de nada. No sé si era Dios, puede haber sido Dios, no sé. Quizá haya personas que lo llamen así. Yo, desde luego, no soy católica y no lo llamo así, ¿no? Pero sí que me doy cuenta de que tras ese primer diálogo telepático que había recibido desde dentro de ese túnel de color, pues empiezo a observar cómo también tengo un diálogo con mi padre,
mi padre empieza a hablarme, como a saludarme. Y entonces yo, impresionadísima, pues le pregunto a mi padre, le digo, oye papá, ¿por qué me dejaste tan pronto si solamente tenía 5 añitos? Y entonces él, mira Vicente, me contesta, nunca te dejé, siempre estuve en tu vida y estaré. Entonces yo, impresionadísima, pues le respondí, bueno, ¿y por qué he sufrido yo tanto en mi vida? Y entonces él me dice, siempre, telepáticamente, pues porque era necesario para tu evolución espiritual. Entonces, con mi impresión, dándome cuenta de que todo lo que me estaba pasando era completamente real, pues le pedí lo que siempre había querido en mi vida, otra vez un abrazo. Le pedí un abrazo. Pero él no extendió los brazos, quizá porque no podía. Pero yo sí que sentí algo. Sentí un calor increíble que me envolvía. Lo sentí. Y me habría quedado toda mi vida allí. Pero le dije, le respondí con ese calor que tenía, que venía de él. Le dije, papá, mira, este lugar es muy hermoso, es precioso. Hay muchísima paz, pero tengo que volver para seguir criando a mi hijo. Tengo que volver de aquí. Y justo en ese mismo momento, Vicente, pues de pronto las dos esferas que me habían traído, pues de pronto me levantaron otra vez y me sacaron de ahí. Volví a ver el túnel y empecé a observar de pronto mi casa otra vez. Estaba en mi casa y me di cuenta de un detalle, sin ninguna duda. Estaba empapada totalmente en lágrimas, pero además muy mojada. Muy pero que muy mojada, como si hubiesen sido lágrimas muy grandes. Eso fue lo que me pasó. Nunca más he intentado volver a repetirlo o intentar comunicarme de esta forma, ¿no? Pero sin ninguna duda, pues agradezco a quien haya sido que me haya permitido estar ahí de nuevo. Y bueno, sí que puedo decir que esta comunicación fue totalmente sanadora para mí. Te puedes imaginar volver a ver a mi padre y que me diese un abrazo, ¿no? Y bueno, pues a este respecto, pues esto fue lo que me pasó. Es que, bueno, pues te agradezco muchísimo que hayas leído mi correo electrónico, mi email. Me encanta tu canal, me dice, ¿no? Muchas gracias. Y me dice, y deseo con el alma, con toda mi alma, que te recuperes de tu dolencia. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Por mi parte, que le estoy mandando a la telespectadora. Es un caso realmente impresionante por la cantidad de, de detalles exactos que da, ¿no? Una niña que pierde a su padre, una niña que tiene una vida durísima, ¿no? Una tragedia que la afecta para siempre. Y ya de mayor, esa niña ya pues ya crece, ya de mayor pues tiene un hijo, pero está con muchísima angustia. Y entonces pues se le ocurre tratar de comunicarse con su padre. Pero en lo que sería pues esta simulación, esta Matrix, esta Tierra que está comunicada con un universo en donde realmente no sabemos pues a dónde vamos cuando fallecemos, pues ella intenta comunicarse con su padre y lo consigue.
¿Y qué es lo que pasa cuando ocurre eso? Pues efectivamente lo he visto en más sucesos de este tipo. Aparecen dos esferas luminosas. La llevan por ese túnel, un túnel de la luz eh, justo después de que aparezca una especie de arco luminoso de colores de donde la empiezan a llamar. Siempre los contactos son telepáticos. No son por el oído, pero te das cuenta perfectamente de lo que está pasando. No estás dormido. Y esta testigo, pues, le ocurre exactamente lo mismo. Es que lo he visto en más casos, lo estoy diciendo por esto. Por eso estoy haciendo este programa. Y efectivamente, es alzada, va para allá y se encuentra a su padre. El padre tiene un aspecto, una escenificación suya que sí es posible que sea, pues, parte de lo que sea, pues, una imagen que pueda tener ella de él, pero sí está ahí. Está vestido de blanco, con un traje blanco y con una con una roja en la mano. Pues prácticamente como un recibimiento. Eso es, ¿no? Y detrás aparece la figura esta, típica de todas las religiones, de un ser mayor, con, con barba, y que está siendo el jefe de todo aquello, ¿no? Un lugar, pues, luminoso, sin pisos, sin paredes, sin techo. ¿Habla de que podría haber sido Dios? Sí, perfectamente, o los seres creadores, quien sea. Pero empieza a tener de nuevo un diálogo telepático. Y ese diálogo telepático está lleno de información y es impresionante. Le pregunta que por qué él la dejó a ella tan pronto. Y él la dice a ella que jamás la dejó, que siempre estuvo y que estará. ¿Qué significa? Por tanto, que las personas a las que queremos y que han fallecido, pues siempre nos acompañan en la vida, aunque nosotros no las veamos, pero ellas sí que nos ven. ¿Podría ser posible que ellos en esa dimensión sí estén conectados con nosotros, pase lo que pase aquí? Efectivamente, está dando esa información el padre. Y después ella dice, bueno, de acuerdo, has estado conmigo, muy bien, pero ¿por qué he sufrido yo tantísimo en esta vida? Y entonces él tiene la comunicación clave de este caso. Le dice que era necesario para su evolución espiritual, como si nosotros, cada vez que nos reencarnásemos poco menos aquí, pues necesitásemos más bien, tener algún tipo de sufrimiento para aprender del mismo y por tanto hacernos más sabios para las siguientes vidas. Eso es lo que estaba diciendo el padre, que es fascinante, y que, bueno, pues de alguna manera es esperanzador, porque, bueno, finalmente pues aprendemos de lo malo que nos pase, ¿no? Y bueno, pues por lo menos sirve para algo. Y eso pues, bueno, pues es algo que está ahí, ¿no? Y que, bueno, pues nos llevamos a la siguiente vida, ¿no? En donde volvemos a ver a nuestros seres queridos. Eso es maravilloso. Todo esto telepático. Y de hecho, ella, después de recibir esa información, pues le pide un abrazo. Él no se mueve, pero sí ella siente un calor impresionante. Sí lo está haciendo, pero no
de una manera visible. En ese mundo no se necesita ver ese abrazo, pero sí se siente y es fascinante, sin ninguna duda. Y claro, en ese momento, bueno, pues lo siente así, pero bueno, aunque ella se querría quedar toda la vida allí con su padre, pero le dice, bueno, mira, este sitio es maravilloso, hay muchísima paz, desde luego, me estoy dando cuenta, estoy siendo consciente de lo que me está pasando, pero me tengo que volver para seguir criando a mi hijo. Claro, ella era ya mayor cuando estaba viviendo todo eso y cuando pidió comunicarse con su padre que perdió con 5 añitos. Y entonces, de pronto, vuelven a aparecer las dos esferas de la ida, pues la vuelven a llevar a través del túnel de la luz, levantándola, y entonces ella ve su casa y se ve a sí misma, efectivamente, en su casa, y está empapada en lágrimas. Toda esta experiencia y situación, pues la ha influido muchísimo, ha sido real y ha estado llorando a mares porque ha vuelto a ver a su papá y ha sido maravilloso volver a hacerlo, cosa que puedo entender, por supuesto. Y ella lo dice, son lágrimas muy grandes, y ella se da cuenta de cómo está, ¿no? A la hora de regresar. Nunca jamás vuelve a intentar comunicarse, pues en plan, pues que quiere volver a ver a su padre porque ya lo ha visto. Y bueno, pues finalmente sí que considera pues toda esta experiencia, sin ninguna duda, una comunicación absolutamente sanadora. Necesitaba volver a su padre. Le dejaron mm, volver a verlo. ¿Quién? Pues claro, ella los llama los constructores. Si es que estamos en una simulación, en este universo, pues desde luego los que son los jefes escenificados en su cerebro con esa figura del hombre mayor con barba que estaba detrás, observando qué es lo que pasaba. Pero es fascinante la cantidad de, de personas de diferentes credos en la historia que hablan exactamente de lo mismo. Y esa evolución espiritual que la dice, mira, es que tenías que sufrir para, mm, pues, cuando volvieses para acá, pues tener esa experiencia y ser más sabia prácticamente, ¿no? Y ella pues se queda con una paz después de ver a su papá, después de haberlo visto de nuevo y después de haberse enterado de por qué había sufrido ella tanto en su vida. Es un caso realmente impresionante. Claro, hay muchísimas preguntas. ¿Qué son esas esferas? Mm, ¿Es esto una simulación? ¿Una Matrix? Que poco menos que nos lleva de una dimensión a otra, de reencarnación en reencarnación, y los que te llevan de un estrato a otro son una especie de esferas que poco menos que te están pues funcionando ahí como ascensor, vamos a llamarlo así. ¿Y quién sería esa figura de detrás? Y vaya, esa gran pregunta, ¿no? Le dice el padre que siempre estuvo y estará. Vaya, increíble. O sea que durante toda su vida de sufrimiento también estuvo su padre tratando de ayudarla desde donde estuviera, y también estará ahora mientras que está criando a su hijo. Es un caso que es realmente impresionante
porque tiene ese calor que la envuelve con ese abrazo que él la pide, sabiendo que no es un sueño y que es una experiencia totalmente realista y real. Cuando vuelve ha estado pues llorando muchísimo porque se ha dado cuenta de que todo es verdad y que le ha visto por fin a su padre, su gran deseo de toda su vida. Claro, la historia de todo esto es, ¿podemos hacerlo todos? ¿Y en qué situación se puede hacer esto? Ella estaba con muchísima angustia, pero ¿lo podemos hacer los seres humanos de por sí, todos? ¿En qué situación? ¿Y nos pasaría lo mismo? Yo he visto muchísimos casos de este tipo en donde aparece, sí, esa figura anciana con barba. Y sí, he visto ese lugar completamente, pues, pacífico, que son, pues, realmente, pues, como sin paredes, sin techo, pues, un lugar en donde te sientes muy bien, poco menos que el cielo. Visitó el cielo en donde estaba su padre, ¿no? Pero, claro, vamos todos allí a ver a nuestros familiares. Desde luego, esas experiencias cercanas a la muerte, en donde sí hay personas que hablan de esos túneles, como el que vio ella, sí que ellos llegan a ver al lado del túnel a sus familiares fallecidos. Yo eso lo he visto durante toda la casuística a este respecto. Bueno, pues a ella le pasó sin morir, pidiéndolo. ¿Por qué? Por angustia pura y dura, por gusto, por deseo total de volver a ver a su papá. Bueno, pues sea quien fuere, o fuere quien fuere, la dejaron. Y pues de alguna manera volvió con la paz de ese abrazo de su padre a la tierra. ¿Para qué? Para, bueno, pues para seguir pues completando su evolución espiritual junto con su hijo. Y se lo dijeron desde allí. Realmente es fascinante, es un caso que ya lo había visto en más ocasiones de más personas que me lo habían contado y también lo había visto en otros lugares, en otras épocas y en otros sitios y personas que no tienen por qué decir lo mismo, no tienen las mismas formas de pensar, pero lo dicen. Algo tiene que haber a este respecto. Claro, entonces estamos viviendo en una simulación. ¿Qué es? ¿Y quiénes son esos seres superiores que permiten a una persona visitar ese lugar, ver a su familiar fallecido, vivir todo aquello, darse cuenta de que todo esto es verdad y volver? ¿Por qué la dejaron a ella? Bueno, es un caso que tenía muchísimas ganas de hacerlo y que me ha parecido sinceramente maravilloso hacerlo y contároslo a vosotros. Y bueno, pues da muchísima esperanza, ¿no?, al respecto de que no todo se acaba cuando llega la muerte y sin ninguna duda pues ahí están las personas que queremos esperándonos y también acompañándonos en vida, aunque no nos lo podamos creer y no los veamos con nuestros ojos, pero sí están, sí velan por nosotros, sí nos siguen queriendo, porque siguen existiendo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma. Os invito a suscribiros, como no, y a ver más vídeos de este tipo y de más temáticas en las listas de reproducción, por ejemplo. Y nada más, que sepáis que en una vida hay
muchísimas vidas. Adiós.